Hola chicos, mi nombre es Elizabeth y conmigo van a tener las clases de nociones de química orgánica de esta materia. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la química orgánica? La química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen carbono. Además de carbono, estos compuestos también van a contener hidrógeno, oxígeno, pueden contener nitrógeno y en menor medida también pueden contener azufre, fósforo y otros elementos. Entonces, ustedes en su vida cotidiana ven un montón de compuestos orgánicos. Por ejemplo, acá tienen unas cuantas imágenes. Las pinturas son compuestos orgánicos, los combustibles, los plásticos, la madera, los medicamentos, los alimentos, ¿sí? Las frutas y verduras. Entonces, acá son solo algunos ejemplos, hay muchos más. Fíjense que algunos de los ejemplos que yo les puse son compuestos naturales, otros son compuestos sintéticos. En esta materia nosotros nos vamos a concentrar en los compuestos orgánicos que están presentes en los alimentos. Y también vamos a ver cómo esos compuestos orgánicos que están presentes en los alimentos son captados por las células, metabolizados y utilizados para que la célula pueda obtener energía o sintetizar sus propios compuestos orgánicos. Entonces, para comenzar, en la diapo anterior les dije que la característica principal de los compuestos orgánicos es que contienen carbono. ¿Qué es el carbono? El carbono es el sexto elemento de la tabla periódica. Eso significa que en su estructura química contiene 6 protones y 6 electrones. De esos 6 electrones, 4 se ubican en las capas más externas, en los orbitales más externos, y esto le va a dar al carbono la posibilidad de formar 4 enlaces covalentes. Eso va a pasar siempre. El carbono, además, tiene una masa atómica de 12. Eso significa que un átomo de carbono pesa 12 UMAS o un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Entonces, en la diapo anterior les marqué esto. El átomo de carbono siempre va a formar 4 enlaces covalentes cuando se una a otros átomos. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es cuál es la forma más eficiente de colocar 4 enlaces covalentes alrededor del átomo de carbono. La forma más eficiente de colocar esos 4 enlaces es si hacemos que esos enlaces apunten hacia los vértices de un tetraedro. ¿Y por qué hacia los vértices de un tetraedro? Porque de esta forma, si uno lo ve en el espacio, si uno lo ve en una conformación tridimensional, esos enlaces quedan lo más separados posible. Y los grupos químicos que se ubiquen en estos extremos, los grupos químicos o los átomos que se ubiquen en estos extremos, van a estar lo más separados posible. Entonces, en la diapo anterior yo les hablé de 4 enlaces simples, pero también cabe preguntarnos qué tipo de enlaces covalentes puede formar el carbono. ¿Solo enlaces simples? Y la respuesta es no. Entonces, una opción es que el átomo de carbono se una a otros átomos u otros grupos químicos por medio de 4 enlaces simples, pero tenemos más opciones. El átomo de carbono también puede unirse con otros átomos por medio de 2 enlaces simples y un enlace doble, o por medio de 2 enlaces dobles, o por medio de un enlace simple y un enlace triple. Fíjense que en todos los casos seguimos cumpliendo con la misma regla. El número total de uniones covalentes que forma el átomo de carbono es 4. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿con qué otros tipos de átomos puede unirse el carbono? ¿Y de qué modo? Entonces, el átomo de carbono puede unirse, por ejemplo, con átomos de hidrógeno, y eso siempre lo va a hacer por medio de uniones simples. El átomo de carbono puede unirse con otros átomos de carbono, y eso lo va a hacer por medio de uniones simples, dobles o triples. Puede unirse con átomos de oxígeno, y eso lo puede hacer por medio de uniones simples o dobles. Puede unirse con átomos de nitrógeno, y eso lo puede hacer por medio de uniones simples o dobles. El átomo de carbono también puede unirse a otros átomos que yo no les estoy nombrando acá, como por ejemplo el azufre, el fósforo y otros más. Esos ejemplos los vamos a ir viendo a medida que los necesitemos. Entonces fíjense una cosa, si nosotros combinamos la información de la columna de la izquierda con la información de la columna de la derecha, tenemos un montón de opciones para formar compuestos. Entonces, ¿cuántos tipos de compuestos pueden formarse que contengan carbono? La verdad es que la respuesta es un montón. Fíjense que acá les repito lo mismo que en la diapo anterior,
pero para que puedan ver el átomo de carbono unido. El átomo de carbono puede unirse por enlaces simples al hidrógeno, por enlaces simples o dobles al oxígeno, por enlaces simples o dobles al nitrógeno, por enlaces simples, dobles o triples a otros átomos de carbono. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo combinar todas estas estructuras, nos van a dar un montón de compuestos. Los nombres y las estructuras de todos esos compuestos que podemos formar, de todos esos compuestos orgánicos que podemos formar conteniendo carbono, los vamos a ver en las próximas clases. Bien, hola chicos, ¿se acuerdan que en la clase anterior estudió cómo se podían combinar los átomos de carbono entre sí, cómo se podían combinar con otros átomos? En esta clase lo que vamos a ver son los compuestos orgánicos más simples que podemos formar, que son aquellos en los que tenemos los átomos que están formados por átomos de carbono unidos entre sí, por uniones simples, dobles y triples, y por átomos de hidrógeno. Estos compuestos que solamente contienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno se llaman hidrocarburos. Los hidrocarburos se van a poder clasificar según dos criterios. Uno de los criterios es la forma que tiene la molécula, ¿sí? La forma en la que tiene la cadena de la molécula. Entonces, según la forma de las cadenas, los hidrocarburos van a poder ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Y los de cadena abierta a su vez van a poder ser lineales o ramificados. Fíjense los ejemplos. Un hidrocarburo de cadena abierta lineal se ve así, ¿sí? Con un átomo de carbono al lado del otro formando una cadena. Un hidrocarburo que tiene una cadena abierta y ramificada se ve así, con una cadena principal y ramificaciones. Y un hidrocarburo de cadena cerrada se ve como un ciclo, ¿sí? Donde todos los átomos de carbono terminan unidos entre sí formando un ciclo. De este tipo de compuestos cíclicos podemos tener de 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono y más. A cambio de química vamos a ver principalmente ciclos que tienen 5 o 6 átomos de carbono. Fíjense que en todos estos compuestos que quedaron acá dibujados, las uniones entre los átomos de carbono son siempre simples. Pero nosotros la semana pasada vimos que los átomos de carbono pueden unirse entre sí por uniones simples, dobles o triples. Entonces, el otro criterio para clasificar los hidrocarburos es según el tipo de uniones que haya entre carbonos. Aquellos hidrocarburos donde solamente tenemos uniones simples carbono-carbono se llaman alcanos. Aquellos en los que tenemos uniones dobles entre carbono y carbono se llaman alquenos, y en los que tenemos uniones triples entre carbono y carbono se llaman alquinos. Estos compuestos en los que solo tenemos uniones simples carbono-carbono se clasifican también como saturados. Y aquellos en los que tenemos uniones dobles o triples entre los átomos de carbono se clasifican como insaturados. Sobre este tema vamos a hablar un poco más cuando empecemos con los metabolismos. Para ponerle nombre a los hidrocarburos se van a utilizar prefijos que lo que nos van a estar indicando es el número de átomos de carbono que tiene el compuesto, ¿sí? Entonces, si el compuesto tiene un solo átomo de carbono, su nombre va a iniciarse con la palabra met. Por eso prefijos es cómo se inicia la palabra. Si el compuesto tiene 2 carbonos, su nombre va a empezar con et. Si tiene 3, va a empezar con prop. Y si tiene 4, va a empezar con but. Estos 4 primeros se los tienen que aprender de memoria. Fíjense que a partir de 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, los prefijos son los que ustedes conocen. Penta para 5, hexa para 6, hepta para 7. Entonces estos ya son más fáciles de nombrar. Pero los 4 primeros no queda otra que de memoria. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que se vayan acostumbrando a clasificarlos como lineales, ramificados, cíclicos, alcanos, alquenos y alquinos. Fíjense, acá tenemos dibujados 3 alcanos lineales. Alcanos porque las uniones entre carbonos son simples, ¿sí? Y fíjense que tienen puestos los nombres. Si tiene un solo átomo de carbono, metano. Si tiene 2, etano. Si tiene 3, propano. Acá tienen un ejemplo de uno ramificado, ¿sí? Fíjense que es ramificado porque de la cadena principal se desprende este grupo. Y acá tienen ejemplos de 2 hidrocarburos cíclicos, el ciclopentano y el ciclohexano. Fíjense que para ponerle nombre a esto lo que hacemos es agregar la palabra ciclo adelante del prefijo que nos indica cuántos átomos de carbono tiene, ¿sí? Ciclo, penta porque tiene 5 y ciclopentano porque es un alcano. Este es ciclohexano. Ciclo que nos indica que es una molécula cerrada
hexa, que nos indica que tiene 6 átomos de carbono. Acá tenemos algunos ejemplos de alquenos. Fíjense que estos son todos alquenos lineales. Si tiene 2 átomos de carbono, el nombre empieza con et y termina en eno para indicar que es un alqueno. Este que tiene 3 se va a llamar propeno. Este que tiene 4 se va a llamar buteno. Y fíjense que acá tienen un ejemplo de un compuesto que tiene 2 uniones dobles entre átomos de carbono. Entonces, si miramos el nombre, adelante la terminación eno, que nos indica que es un alqueno, tenemos la palabrita di, que nos indica que son 2. Y acá adelante tenemos el hepta, que nos indica que la cadena tiene 7 átomos de carbono. Entonces, hepta dieno, 7 átomos de carbono, 2 uniones dobles. Acá tienen un ejemplo de un alqueno que es ramificado. Alqueno porque tenemos una unión doble. Ramificado porque fíjense que de la cadena principal se desprende esta ramificación y esta ramificación. Y acá tenemos un ejemplo de un alqueno cíclico. Otra vez, cuando es cíclico, adelante del prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono ponemos la palabra ciclo. Y la terminamos en eno para indicar que es un alqueno. Acá tenemos ejemplos de alquinos, ¿sí? Alquinos lineales. Fíjense que son alquinos porque tenemos uniones triples entre los átomos de carbono. Y otra vez, fíjense, si tiene 2 átomos de carbono empieza con net, si tiene 3 empieza con prop, si tiene 4 empieza con but, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un alquino ramificado y este compuesto tiene 2 uniones triples entre los carbonos, por eso ahí dice diino, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de un alquino cíclico. Entonces, ahora en esta diapo lo que yo les voy a pedir es que ustedes pausen la presentación y clasifiquen ustedes los compuestos que están viendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Frenar las diapos y ponerse a pensar en cada uno de estos compuestos que están viendo. Primero que nada, poner si es un alcano, un alqueno o un alquino. Después si es lineal, si es ramificado, si es cíclico. Y tercero, si les sale, ponerle un nombre. Acá tienen para chequear que hayan hecho las cosas bien. Y lo último que les quería contar en esta presentación es cómo se van a ubicar estos átomos de los hidrocarburos en el espacio. Uno está muy acostumbrado a dibujar estas moléculas, dibujarlas en un papel, en un pizarrón y verlas planas. Pero en realidad uno tiene que empezar a imaginarse los compuestos orgánicos en el espacio. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos que si nosotros teníamos un átomo de carbono, este átomo de carbono podía formar 4 enlaces covalentes simples para unirse con otros átomos o grupos de átomos y que esos enlaces covalentes los teníamos que imaginar apuntando hacia los vértices de un tetraedro porque de esa manera quedaban lo más separados posible. Entonces de esta forma uno ya se puede empezar a imaginar los compuestos en el espacio con los grupos atómicos distribuidos en los vértices de un tetraedro. Algo que yo no les conté en la otra clase es que cuando tenemos uniones simples entre átomos de carbono, estas uniones simples pueden rotar. ¿Qué significa eso? Que el compuesto puede estar dibujado así como lo ven acá o puede estar girado con estas 2 uniones acá arriba y esta unión acá abajo. En los alquenos vamos a tener uniones dobles entre los átomos de carbono. Esto va a hacer 2 cosas. Por un lado, que esta unión sea rígida y ya no pueda girar. Y por otro, que todos estos átomos se dispongan en el espacio, pero de forma plana. O sea, ustedes esto se lo tienen que imaginar como un compuesto plano. Acá tenemos el esquema más fácil para tratar de verlo así. Fíjense que están dispuestos sobre un plano, distinto de estos que estaban dispuestos en el espacio en los vértices de un tetraedro. En los alquinos, que tenemos uniones triples entre los átomos de carbono, cuando ustedes se imaginan este compuesto en el espacio, se lo tienen que imaginar lineal. Acá lo tenemos resumido, ¿sí? Fíjense que si vemos los compuestos con 2 átomos de carbono, en el etano deberíamos imaginarnos alrededor de cada átomo de carbono los tetraedros. Si pensamos en el eteno, deberíamos pensarlo como un compuesto plano, y si pensamos en el etino, deberíamos pensarlo en el espacio como un compuesto lineal. Acá tenemos libre rotación,
acá no hay rotación y acá obviamente tampoco hay rotación. En la próxima clase lo que vamos a ver es cómo se llaman los compuestos en los que además de átomos de carbono y átomos de hidrógeno empezamos a incorporar átomos de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y de azufre. Bien, en esta clase lo que vamos a ver compuestos orgánicos que son un poco más complejos, porque además de tener átomos de carbono y átomos de hidrógeno, van a tener átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, átomos de azufre o de fósforo, o sea, a esos átomos distintos del carbono y el hidrógeno se los llama heteroátomos. La presencia de estos átomos o grupos de átomos distintos del hidrógeno y del carbono se llaman grupos funcionales. Y estos grupos funcionales se van a unir al esqueleto carbonado y le van a dar distintas propiedades químicas a la molécula orgánica. Entonces, nosotros vamos a ir estudiando por grupos aquellos grupos funcionales que contengan oxígeno, los que contengan nitrógeno y los que contengan azufre. Cada vez que estudiemos alguno de estos compuestos orgánicos, lo que ustedes van a tener que prestar atención es a cómo se llama el grupo funcional, cómo se llama el compuesto que contiene ese grupo funcional, cuál es su fórmula química y su estructura, y palabritas que ustedes les indiquen cómo ponerle nombre al compuesto, o sea, prefijos y sufijos para poder ponerle nombre al compuesto. Entonces, fíjense, vamos a arrancar con aquellos grupos funcionales que contienen oxígeno. Si miran este esquema, acá están dibujados todos los grupos funcionales que contienen oxígeno. En estos esquemas, la letra R lo que representa es una cadena hidrocarbonada y los grupos funcionales con oxígeno son lo que ustedes tienen sombreado en rosa. Entonces, si ustedes arrancan mirando todo lo que tienen sombreado en rosa, pueden ver que son todos diferentes, ¿sí? Son todos átomos o combinaciones de átomos que son distintas. Cada una de estas combinaciones de átomos, cada uno de estos grupos funcionales, le va a dar propiedades químicas distintas a la molécula y obviamente va a tener un nombre distinto. Por ejemplo, este grupo funcional se llama alcohol, este se llama cetona, este se llama aldehído. Entonces ustedes, cada uno de estos que están sombreados en rosa, se los van a tener que aprender. Ahora en las próximas diapos yo les voy a ir explicando los principales, los que vamos a utilizar en bioquímica. Entonces vamos a arrancar con un grupo de compuestos orgánicos que son los alcoholes. Los alcoholes son aquellos compuestos orgánicos en los que ustedes encuentren este grupo funcional, el grupo funcional hidroxilo o alcohol. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un compuesto orgánico en el que ven este grupo funcional, este compuesto va a ser un alcohol. Este grupo funcional puede estar ubicado en cualquiera de los carbonos de la cadena, ¿sí? Puede estar en el 1, en el 2, en el 3, en cualquiera. Entonces, para arrancar a ordenar, ¿sí? El grupo funcional se puede llamar hidroxilo u oxidrilo. El compuesto va a ser un alcohol. La fórmula vamos a tener que tener una cadena de carbonos y el grupo funcional. Esta es la forma en la que ustedes también lo pueden ver dibujado. Y para ponerle nombre, ustedes se van a tener que fijar que en la palabra va a estar precedida por el prefijo hidroxi o la palabra que le da nombre al compuesto va a terminar en ol. ¿Sí? Si ustedes ven un compuesto orgánico cuyo nombre arranca con hidroxi o termina con ol, es porque se trata de un alcohol. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tienen el alcohol más simple que pueden formar, ¿sí? El alcohol que tiene un solo átomo de carbono. Este compuesto es el metanol. Por ahí alguno de ustedes lo conoce, este compuesto es tóxico, es un veneno, así que en nutrición obviamente no lo vamos a ver. El siguiente alcohol que podríamos formar es el que tiene dos átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que tenemos dos átomos de carbono y acá tenemos el grupo hidroxi u oxidrilo, ¿sí? Que nos indica que es un alcohol. Su nombre, etanol. Acuérdense que este et es lo que nos indica que tenemos dos átomos de carbono. Y el etanol seguramente lo conocen. Fíjense que acá tenemos ejemplos de alcoholes con tres átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que acá el grupo alcohol está puesto en el carbono del medio, ¿sí? Este tipo de grupos funcionales, ¿sí? Los compuestos con grupo funcional alcohol, cuando nosotros estudiamos los metabolismos, los vamos a ver mucho cuando estemos estudiando los glúcidos. El segundo grupo de compuestos que vamos a estudiar hoy son los aldehídos. Los aldehídos son aquellos compuestos orgánicos que contienen este grupo funcional.
Fíjense que este grupo funcional está formado por un átomo de carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un simple enlace a un hidrógeno. Los aldehídos o el grupo funcional aldehído siempre va a estar ubicado en el primer carbono de la cadena hidrocarbonada. Entonces, a este grupo funcional se lo llama carbonilo, al compuesto se lo llama aldehído, la fórmula o la estructura es la que tenían acá arriba. ¿Y ustedes cómo se van a dar cuenta si un compuesto es un aldehído? Porque la palabra o el nombre del compuesto o va a arrancar con formil o va a terminar en al. Entonces fíjense que acá tenemos dos ejemplos de aldehídos muy simples. El aldehído que tiene un solo átomo de carbono. Fíjense que en el átomo de carbono acá tenemos el grupo aldehído. Acá tenemos el etanal, ¿sí? El aldehído que está formado por dos átomos de carbono. Y otra vez, vamos a ver un montón de ejemplos de aldehídos cuando estudiemos los glúcidos. El tercer grupo químico que vamos a estudiar es el grupo, el tercer conjunto de compuestos orgánicos que vamos a estudiar son las cetonas. Las cetonas son aquellos compuestos orgánicos que tienen este grupo funcional, ¿sí? Que fíjense que es un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno y este carbono a su vez está unido para una cadena hidrocarbonada hacia un lado y hacia el otro. O sea, en las cetonas este grupo carbonilo va a estar en algún carbono del medio de la cadena. Ahí tenemos, y ahí le damos contexto a esto, ¿sí? Entonces el grupo funcional se llama carbonilo, los compuestos son cetonas. Acá tenemos la fórmula compactada o la fórmula desarrollada como la están viendo acá. ¿Y cómo se van a dar cuenta que un compuesto es una cetona? Bueno, si su nombre empieza con oxo o ceto o si su nombre termina en ona. Ejemplos de cetonas, este seguro lo conocen, ¿sí? Fíjense que esta es la cetona más chiquita que podemos formar, la que tiene 3 átomos de carbono y se llama acetona. La conocen. Acá tenemos ejemplos de otras cetonas, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el carbono con el doble enlace al oxígeno. Acá, ¿sí? Está dibujado de otra forma, pero también es un carbono que tiene un doble enlace al oxígeno, lo mismo que acá, acá y acá lo pueden ver desarrollado, ¿sí? Entonces, todos estos son ejemplos de cetonas. Fíjense que adelante de la terminación ona tenemos la palabrita o el prefijo que nos indica cuántos átomos de carbono tiene el compuesto. Y aunque esto suene reiterativo, al igual que con los alcoholes y con los aldehídos, vamos a ver cetonas cuando estudiemos glúcidos. El siguiente grupo de compuestos orgánicos que vamos a ver son los ácidos carboxílicos. En los ácidos carboxílicos lo que vamos a encontrar es una cadena hidrocarbonada que está unida a este grupo funcional. Un grupo funcional que está formado por un átomo de carbono, que tiene un doble enlace en oxígeno, y que después tiene un simple enlace a un grupo oxidrilo, ¿sí? Fíjense que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces covalentes. Esto no se los venía marcando, pero siempre lo tienen que contar, ¿sí? Que cada átomo de carbono forme 4 uniones. Este grupo ácido carboxílico también va a estar siempre en el primer carbono de la cadena. Entonces, el grupo funcional se llama carboxilo. El compuesto es un ácido carboxílico, ahí tienen la fórmula desarrollada, acá la tienen escrita o dibujada de manera más compacta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que un compuesto es un ácido carboxílico? Bueno, si su nombre arranca con carboxi o termina en ico. Acá tenemos ejemplos de ácidos carboxílicos, fíjense, el más chiquito que podemos formar es el que tiene un solo átomo de carbono, se llama ácido fórmico. El siguiente que podemos formar es el que tiene 2 átomos de carbono, tienen el grupo funcional marcado en rojo, ácido acético, este lo conocen. El tercero que podríamos formar sería el de 3 átomos de carbono, que no está dibujado, y acá tienen el de 4 átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que en todos los casos tienen marcado en rojo el grupo funcional, ¿sí? Este mismo. Este tipo de compuestos, los ácidos carboxílicos, lo vamos a ver mucho cuando estudiemos los lípidos, estudiemos los aminoácidos y las proteínas. Otro grupo funcional que contiene oxígeno son los ésteres. Fíjense que es parecido al anterior, pero no igual, ¿sí? Acá vamos a tener el grupo éster, que está formado por un átomo de carbono que se une por una unión doble a un oxígeno, por una unión simple a un oxígeno, pero este oxígeno ahora tiene acá una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Y acá está la otra cadena hidrocarbonada.
Entonces, a este grupo funcional se lo llama acilo, el compuesto es un éster, ahí tienen la fórmula desarrollada, ahí la tienen más compacta. Y si ustedes encuentran un compuesto cuyo nombre tiene las terminaciones ato e hilo, eso va a ser un éster. No se preocupen mucho por eso. Entonces, fíjense, acá tenemos ejemplos de ésteres. A ver si se ubican. Esto de acá es esto de acá. Acá tenemos un grupo R, que sería este. Y acá tenemos el otro grupo R, que sería este que está acá como R2, ¿sí? Entonces, fíjense que el nombre termina en ato y en hilo, ¿sí? Acá tenemos la primera parte del nombre, hace referencia a la cantidad de carbonos que tenemos de este lado del compuesto, y la segunda parte del nombre a la cantidad de carbonos que tenemos de este lado del compuesto, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de un éster, ¿sí? Fíjense, ¿por qué es un éster? Porque tenemos este grupo funcional. Carbono, doble enlace al oxígeno, simple enlace al oxígeno, para este lado un grupo hidrocarbonado, para este otro lado otro grupo hidrocarbonado. Esto de acá sería R1, esto de acá es lo que acá está presentado resumido como R2. Los ésteres son los compuestos que le dan, por ejemplo, el perfume a las frutas. Y nosotros vamos a ver ésteres cuando estudiemos lo que es la estructura de algunos tipos de lípidos. Así que sobre este grupo funcional también vamos a volver cuando estudiemos los metabolismos. Si ustedes vuelven a la primera diapo que yo les mostré, van a ver que hay algunos grupos funcionales que yo acá no se los expliqué. Bueno, si alguno de estos los llegamos a necesitar cuando estudiemos metabolismo, los vamos a ver ahí. En la próxima clase lo que vamos a hacer es estudiar aquellos compuestos orgánicos que contengan grupos funcionales con nitrógeno y con azufre, o sea, con estos otros dos heteroátomos. En esta clase lo que vamos a ver aquellos compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales con nitrógeno o con azufre. Pero fíjense, igual que como hicimos con el oxígeno, acá tienen una diapo donde pueden ver todos los grupos funcionales que contienen nitrógeno. Los grupos funcionales son los que están sombreados en celeste, y si ustedes miran las estructuras son todas distintas, todas les van a dar propiedades distintas al compuesto orgánico y todas van a tener un nombre particular, ¿sí? Entonces, acá en bioquímica las dos que más vamos a usar y las que vamos a ver en detalle en esta clase son estas dos, ¿sí? Los compuestos orgánicos que se llaman aminas y los que se llaman amidas. Entonces, las aminas son aquellos compuestos orgánicos en los que vamos a encontrar este grupo funcional. Vamos a tener un átomo de nitrógeno que va a estar unido a una, dos o tres cadenas hidrocarbonadas. Acá está dibujada una sola, pero hay más opciones. Y va a estar unido a átomos de hidrógeno. Entonces, estos compuestos de este grupo funcional se llama amino, el compuesto se va a llamar amina. Acá tienen la fórmula, ¿sí? La fórmula la pueden ver así o la pueden ver así desarrollada. Y si ustedes se encuentran con un compuesto orgánico cuyo nombre empiece o termine con amino, es porque se trata de una amina. Entonces, fíjense. Este es como este que tienen dibujado acá, ¿sí? Y esto es lo que yo les explicaba hoy, ¿sí? Que este nitrógeno puede estar unido a una cadena hidrocarbonada, a dos o a tres cadenas hidrocarbonadas. Entonces esto nos va a permitir clasificar los compuestos como amina primaria, cuando el grupo amino está solo unido a una sola cadena hidrocarbonada, amina secundaria, cuando el grupo amino está unido a dos cadenas, y amina terciaria, cuando el grupo amino está unido a tres cadenas. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de una amina primaria, ¿sí? Grupo amino unido a una cadena hidrocarbonada. Y acá tenemos el ejemplo de una amina secundaria, el grupo amino unido a dos cadenas hidrocarbonadas. Los grupos amino los vamos a estudiar cuando veamos cómo es el metabolismo de aminoácidos y proteínas. El segundo grupo funcional con nitrógeno que vamos a ver es el grupo amida, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos la cadena hidrocarbonada que está unida a un carbono, que se une por un doble enlace a un oxígeno y por un simple enlace a un nitrógeno con hidrógenos. Este tipo de grupo amida lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos cómo se forman y cómo se digieren las proteínas.
Si ustedes miran la diapo que les mostré al principio, van a ver que hay más grupos funcionales con nitrógeno. En esta materia, además de estos dos, el otro grupo funcional que nos vamos a cruzar va a ser este. Este grupo funcional lo vamos a ver cuando estudiemos los aminoácidos, que son los compuestos a partir de los cuales se forman las proteínas. Si cuando avancemos con los metabolismos llegamos a necesitar alguno de estos, se los explicamos en el momento. Y para terminar vamos a ver aquellos compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales con azufre. Otra vez, acá los tenemos todos representados, ¿sí? Si la cadena hidrocarbonada está unida a este grupo funcional, ¿sí? Este grupo funcional se llama sulfidrilo. Si nosotros tenemos dos átomos de azufre unidos covalentemente entre sí, y cada uno de ellos está unido a una cadena hidrocarbonada, este grupo funcional se llama disulfuro. Y este tercer grupo funcional, en el que tenemos un átomo de carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un azufre, este grupo funcional se llama tioéster. Entonces fíjense, estos dos grupos funcionales los vamos a encontrar muy relacionados. Acá tenemos un ejemplo de un compuesto que tiene un grupo sulfidrilo, ¿sí? Este compuesto es un aminoácido, se llama cisteína. Este es uno de los constituyentes de las proteínas, ¿sí? Si nosotros enfrentamos dos de estos grupos sulfidrilos, ¿sí? Uno de estos con uno de estos así del otro lado, estos dos azufres se van a poder unir entre sí formando un puente, y eso lo vamos a ver bastante cuando estudiamos estructura de proteínas como puentes disulfuros, ¿sí? A esta estructura así, en la que tenemos dos átomos de azufre unidos covalentemente entre sí por un enlace simple, se lo llama puente disulfuro. Y este otro grupo funcional lo vamos a ver bastante cuando estudiemos metabolismo. Entonces, ahora, para que se vayan orientando, algunos ejemplos. En los ejemplos que les puse acá, lo que busqué son compuestos orgánicos más reales, más parecidos a los que ustedes van a ver en las vías metabólicas. ¿Y qué particularidad tienen estos compuestos orgánicos? Que si ustedes los miran, tienen más de un grupo funcional por molécula. Entonces, por ejemplo, miren esta. Si ustedes la miran, van a ver que esta molécula tiene un montón de grupos oxidrilo y tiene un grupo ceto, ¿sí? Entonces tiene un montón de grupos oxidrilo o hidroxilo y tiene un grupo ceto. Este compuesto es una polihidroxicetona, ¿sí? Polihidroxi significa que tenemos muchos grupos oxidrilo o hidroxilo y cetona por este grupo funcional. Acá les puse otro compuesto que lo vamos a ver en los metabolismos. Fíjense que tenemos una cadena hidrocarbonada y un grupo ácido, obviamente en un extremo, ¿sí? Grupo ácido o grupo carboxilo. Este compuesto es un ácido carboxílico. Y miren este compuesto, ¿sí? En este compuesto tenemos un grupo ceto en el carbono 2 y un grupo ácido carboxílico en el carbono 1. Entonces tenemos un grupo cetona y un grupo ácido carboxílico. Este compuesto es un cetoácido. En esta diapo, como hicimos antes, les toca a ustedes. Miren los compuestos y traten de identificar todos los grupos funcionales que tiene cada una de las moléculas. Acá les dejo la respuesta para que puedan checar. Y en la próxima clase lo que vamos a ver son las reacciones químicas que ocurren entre los compuestos orgánicos.